Dios les bendiga. Quiero mandar un saludo a todos los que están viéndonos de distintos lugares, ¿verdad? En esta mañana, un saludo a los hermanos de Quilpué, se les extraña mucho. Sé que también nos están viendo en otros países, así que voy a aprovechar de saludarlos a todos ahí. Sé que en Europa nos están viendo, me parece que era en Suecia. Yo sé que también en Argentina y en el Perú, obviamente, mis hermanos también, les quiero mandar un saludo muy grande. Y bueno, me ha tocado compartir la palabra del Señor y quiero que por favor ustedes puedan ahí en su casa, como decía el hermano Roberto, tal vez están tomando desayuno, tal vez están recién levantándose, no se preocupen, nadie lo está viendo, pero pueden abrir su Biblia o encender su Biblia ahí en Primera de Reyes en el capítulo 19. Vamos a ver la vida de Elías. Esta es una palabra que el Señor me habló casi inmediatamente cuando comenzó la situación que estamos viviendo, ¿verdad? A nivel mundial, literalmente a nivel mundial. Literalmente a nivel mundial. Me he contactado con varias personas de distintos lados, misioneros en distintos lugares del mundo y todos están iguales. Todos están guardando cuarentena, todos están muy preocupados también y todos estamos orando. Y bueno, la palabra del Señor está en Primera de Reyes en el capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Si me pueden seguir ahí, como ustedes saben, voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así la palabra del Señor. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensaje a decirle a Elías, si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí, bajo la retama, y quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo, levántate y come. El 6. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió, y después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó las montañas y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Y al escucharlos, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Él contestó, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meholá,
Conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos pueda hablar y pueda enseñarnos lo que en esta mañana quiere mostrarnos a nuestro espíritu y también a nuestro entendimiento, ¿verdad? Señor Padre, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos que tú nos hables, Señor, ahí donde estamos, en nuestro hogar. Y a los que no te conocen, a los que están lejos, a nuestros hermanos a través del mundo, tú también les puedas hablar a través de esta palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos alientes y que tú nos bendigas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta mucho esta palabra porque muestra al siervo del Señor en una faceta diferente. El contexto de esta palabra es que Elías venía de haber derrotado a 450 profetas y cayó el fuego de Dios y hubo una cosa tremenda, la gente se arrepintió, o sea, era casi un avivamiento. Estaba en la cima de su éxito. Había profetizado que no iba a llover y después profetizó que iba a llover. Y Dios estaba con Elías. Estaba todo tan bien hasta que llegó Jezabel, una mujer, a amenazar la seguridad de Elías. ¿Y qué fue lo que hizo él? ¿Sabe lo primero que hizo él? Sintió miedo y se fue. Ahora nosotros estábamos en marzo, tranquilos, ¿verdad? Tal vez veíamos un poquito las cosas venir, pero no tanto. Y de repente llega esto y no podemos seguir. Yo enseño en el set cuando estoy aquí en Chile, entonces no pude seguir haciendo clases en el set. Tuve que suspender mis viajes. Soy misionera. Y todo lo que teníamos planificado, a los niños le compraron los útiles escolares, el uniforme, todo se quedó ahí atrás. Y nos encontramos en esta situación. ¿Sabe qué? En las situaciones más tremendas, hasta los más fuertes sienten miedo. No está mal, hermano, que tú sientas miedo. No está mal, amigo, que tú sientas miedo en esta situación. Porque tus abuelos no vivieron esto. Tus padres no vivieron esto. Nosotros estamos viviendo algo sin precedentes anteriormente. Tal vez los podemos encontrar a través de la historia. Pero alguien que nos cuente, sí, sabes que yo viví una peste, sí, y tuvimos que hacer esto, yo creo que no. Y entonces en todo este contexto viene Elías y hace algo dentro de lo turbado que estaba, hace cosas que nosotros podemos aprender de eso. Lo primero que hizo Elías fue caminar hacia Dios. Él quiso ir hacia Dios y lo más lindo fue donde él quiso ir y se demoró porque él era del reino del norte y se tuvo que ir al reino del sur, dejó a su criado, pero ¿sabe dónde él quería ir? Al monte de Dios, a Horeb, que es el monte Sinaí. Y nosotros vemos a través de la historia del judaísmo, ¿verdad? A través del Antiguo Testamento, vemos que en el Sinaí se mostró el Señor, por ejemplo, al pueblo de Dios y a Moisés. Entonces él se fue a la segura y él dijo, me voy a refugiar, inconscientemente tal vez me voy a refugiar donde está Dios, en el monte de Dios, ahí en Horeb. Y él fue y se quedó allá tratando y comenzó a caminar tratando de llegar, pero se cansó. Lo primero que nosotros podemos aprender acá es ir delante de Dios. ¿Y saben lo que hace Dios cuando nosotros vamos con Él? Él nos provee. Tal vez hay muchos, y lo decía el hermano Roberto, estuvimos orando por eso, hay personas que tal vez están en situaciones económicas bien precarias. Y lo que escuchamos todos los días en las noticias es eso, que viene una recesión mundial que es peor que la del año 29, que no va a haber trabajo, que hay que cuidar la pega, y un montón de indicadores que nos están diciendo todo el día que el asunto se pone muy mal. En medio de todo eso malo que puede haber, Dios nos va a proveer. Y le proveyó
a Elías. Estaba cansado, durmió, estaba deprimido. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Él fue con un ángel y le dio pancito, ¿verdad? Calientito, qué rico. Tal vez como el pancito que tú estás comiendo ahora en tu desayuno y una jarra de agua. Y Elías comió. Y fue tan milagroso ese alimento que él pudo caminar 40 días, 40 noches y no se cansó. Fue como un súper alimento. Qué hermoso lo que Dios hace. No te preocupes, hermano. No te preocupes por lo que está pasando, porque Dios tiene cuidado de ti. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? Va a mandar ángeles para que te bendigan. Y tal vez esos ángeles van a ser otros hermanos. Y hermano, si usted tiene, yo lo invito a compartir lo que tiene y poder proveer también a aquellos que sufren necesidad. Porque nosotros nos vamos a transformar en ángeles de bendición a otros. Dios te va a usar a ti y si no tiene a nadie, va a mandar un ángel del cielo para proveerte. Tal vez no todo lo que tú quieres, pero sí lo que necesitas. Lo que necesitaba Elías en ese momento era alimento para recomponerse. Mi mamá me decía que tiene un amigo que se fue de misionero al África y le dio la malaria. La malaria era una de las enfermedades que más gente mataba en el mundo. Ahora lo igualó el coronavirus. Pero imagínense la cantidad de gente que mata la malaria y nosotros no tenemos idea. A él le dio la malaria en África y estaba muy mal. Y como estaba en África, le estaban dando comidas que él no estaba acostumbrado a comer. Entonces se estaba muriendo, porque más encima no quería comer, enfermo mañoso. Pero viene una persona, un nativo de allá y le dice, si te quieres mejorar, come. Y él comenzó a comerse todo lo que le dieron y él se mejoró de malaria. Podría haberse muerto, pero él se mejoró y él lo cuenta como un testimonio. Yo para mejorarme la malaria tuve que comer todo lo que me dieron. Entonces, hermano, usted está autorizado, coma nomás, no se preocupe. Si está sintiendo tristeza, si está sintiendo angustia, ahí coma, dése un gusto. Y si está pasando necesidad, no se preocupe. Usted solamente clame al Señor. Que ni siquiera Elías ni siquiera clamó. Dios ya vio la necesidad que él tenía. Qué bonito, porque Elías se dirigió a Dios y tal vez tú que nos estás viendo no conoces al Señor. Si tú te acercas a Dios, Él también te va a proveer, porque en Él tenemos todo el refugio que nosotros necesitamos. ¿Qué es la otra cosa que también nosotros aprendemos de lo que le pasó a Elías? Elías llegó finalmente, ahora después de 40 días, 40 noches, después de haber comido este súper alimento, esta súper tortilla que le dio toda la fuerza para llegar, llegó y se encontró con un Dios distinto. Ya no era ese Dios que él conocía. Le habló Dios, pero le dijo, sal, que te voy a mostrar algo. Y dice que vino un terremoto, nosotros sabemos de terremoto. Vino un viento que desgajó todo, debe haber sido algo así como un huracán. Y vino fuego también. Él estaba acostumbrado a todo eso. Fíjese que Dios se manifiesta, o sea, esos eventos naturales se manifestaron como Elías los conocía, porque él oraba por lluvia y la lluvia llegaba, y la lluvia no llega así con gotitas nomás, o sea, llega con tormenta y con un viento fuerte, ¿verdad? Y él conocía también a Dios viniendo desde el fuego, y probablemente también conocía a Dios con terremoto y todo eso. Entonces se manifestaron todos estos fenómenos naturales que nosotros estamos tan acostumbrados aquí en Chile, y ahí no estaba Dios. Y tal vez tú, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Tal vez tú, hermano, estás acostumbrado a sentir a Dios en el culto. Tienes una estructura mental en la cual yo conozco a Dios, yo veo a Dios a través del culto, yo veo a Dios a través de la reunión de oración. Y sí, claro, donde hay 2 y 3 congregados en su nombre, ahí está el Espíritu Santo. Y así lo vemos y así estamos acostumbrados. Pero ¿sabes qué? Lo que aprendió Elías en esta situación es que Dios estaba en un silbo apacible. Y lo que nosotros vamos a aprender en este tiempo es a encontrar a Dios en lo apacible de nuestro hogar, en lo apacible de nuestra habitación, nuestro cuarto,
en lo apacible de nuestro confinamiento, de nuestra cuarentena. Ahí va a estar Dios. Y se extraña el culto, yo lo sé. Se extraña el culto, se extraña saludar a la hermandad, el hecho de estar juntos adorando a Dios, la presencia de todo eso se extraña tanto. Yo lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Este es el momento en el cual Dios se quiere mostrar a tu vida de una forma distinta, de una forma que tal vez antes no lo conocías así, pero ahí estaba Dios. Y Elías se comenzó a quejar nuevamente. Solo yo he quedado, Señor. Todos se han corrompido. ¿Y qué fue lo que le dice el Señor? Y ahí está la tercera cosa que nosotros podemos aprender. La tercera cosa que nosotros podemos aprender es que no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Solo yo he quedado, todos los demás se han ido detrás de Baal, todos son unos seguidores de Jezabel, Acab es el rey que todos siguen por las redes sociales, en cambio yo, mi página de Jehová no tiene ni un solo like. Porque todos quieren el poder, claramente. Pero ¿sabes lo que le dice el Señor? No te preocupes. Yo me he guardado a 7,000 hombres que no han doblado y no doblarán sus rodillas ante Baal. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, perdemos la perspectiva de quién es Dios. Y en este tiempo es súper fácil mirarnos a nosotros mismos porque estamos en nuestras casas confinados. Pero lo que Dios, y esa es la forma en la cual Dios nos va a hablar en este tiempo Dios va a hablarte de lo que tienes que hacer y no va a hacer nada con respecto a ti siempre, porque el Evangelio es el otro, siempre va a ser con respecto a otro. ¿Cómo tú puedes bendecir a otro? Te va a dar las instrucciones. En el tiempo de tristeza de Elías, le da instrucciones. Anda y unge a 2 reyes y a tu discípulo. Y devuélvete por donde viniste. Y no te preocupes más de ti, porque tú no eres el único. Yo soy tan poderoso que esos mismos reyes van a matar y van a aniquilar a estos reyes que te están molestando. Soy tan poderoso que detrás de ti viene otro profeta que va a hacer más cosas que tú. Y Dios no termina su obra. ¿Sabe qué? Dios no termina su obra con la iglesia en la casa. Ahí es donde la iglesia se fortalece. Y ahí es donde nosotros nos vamos a fortalecer, porque vamos a estar cara a cara con el Señor. Y yo te invito a eso. Hermano, que estás ahí tal vez triste, hermana, que estás triste, que no puedes ver a tu familia, a tus nietos, tal vez tu hermano, que tenías tantos planes y todo esto ahora estás en tu casa con un estrés del teletrabajo, con el estrés de tener a tus hijos ahí. Aún así Dios tiene planes. Y tenemos que como iglesia estar atentos a escuchar la voz de Dios, a no mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar la necesidad que hay en la gente que no conoce a Cristo. Y tal vez tú eres alguna persona que no conoce a Cristo. Yo te invito a formar parte de la iglesia, de ser un hijo de Dios. Y que como Elías puedas tener un consuelo. Elías estaba deprimido y salió fortalecido con el alimento de Dios, la provisión de Dios, salió fortalecido de conocer a Dios de otra forma y salió fortalecido porque su mente ya no estaba pensando en él mismo, sino que estaba pensando en las cosas que Dios tenía para darle. Le dio un propósito. Y es difícil encontrar propósitos en estos tiempos, pero Dios tiene propósito. Hermanos, Dios tiene propósito aún en tu hogar contigo. Dios tiene formas distintas de poder manifestarse. Ahora, en este tiempo, Dios es tan grande, estas cosas no van a frenar a Dios. Imposible. Incluso con los misioneros resguardados, Dios sigue haciendo cosas. Dios sigue moviéndose. Él está en su trono todavía, reinando. Él no ha perdido el control de nada. Vamos a orar.
Gracias te damos, Señor, porque tú no te olvidas de tu obra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás acá con nosotros. Y sin duda nos estás hablando y nos seguirás hablando y te seguirás mostrando de una forma distinta, como no te conocíamos antes. Gracias, Señor, porque tú reinas todavía. Porque a pesar de la enfermedad, a pesar de las pestes, a pesar de que la iglesia está en sus casas, tú sigues teniendo el control de todo. Anima a mis hermanos, dale este superalimento espiritual. Provéele al que está falto. Manda ángeles para que ayuden. Y sobre todo, te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo visites los hogares de mis hermanos y todo aquel que invoque tu nombre, te puedas mostrar como ese silbo apacible, como ese viento fresquito que pasó ahí al lado de Elías y pudo ver que allí estaba Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo, porque tú nos amas y porque tú sigues teniendo el control. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.